Allinchamusus kachunku pichuchimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis Nogales llakasani qankuna yachankichis ña España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis noqaypas suti may kunan hamuychis chimparimuychis ama qhipakuychischu hamuychis noqapas Guatemalman kutimuni canalman kunantiya qhawarikusun kay Las Balas que Vendrán nisqata video oficial imarayku qhawarisun suscriptor mañamun paypas sutin Biancus chantapis qhichwapi niman hamusan balas nispa chayta uyarikusun kay grupo LBQB La Paz manta paykuna kay sutiwan fundadorqanku 2010 ta chantapis paykuna takinku rock alternativo chay mana llaqtanchismantachu pero paykuna tokanku imarayku gustanku chay takiymanta entonces si tokanku llaqtanchispi entonces llaqtanchismantaña pero paykuna ichapis uyarikuq kanku waq takiy runas waq llaqtasmanta noqanchispis uyariq kanchis rock Nirvana, Guns N' Roses, Scorpion, Slipknot ashka tiyan pichus takinku rockta entonces ichapis paykuna qhawariq kanku paykunata entonces gustancharaykus kay grupo juntanku kikinta entonces qhawarikusun imaynatachus takinqanku chantapis kunan parlarish castellano gallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal, espero que se queden. Mi nombre es Maggie, les hablo desde España. Hoy vamos a ver a Las Balas que Vendrán, video oficial, que las balas que vendrán en siglas es LBQB, que es el canal y es el grupo, o sea, es el nombre de esta banda. Esta banda, según yo he averiguado un poquito, porque no hay biografía, no hay una página donde pueda informarme bien, pero según encontré información, con este nombre de LBQB se fundaron en el 2010, es un grupo de La Paz, tocan rock alternativo. También vamos a ver cómo tocan ahora. Espero que aquellas personas que sepan más de este grupo comenten en la caja de comentarios, así podemos enterarnos más de ellos. Entonces, sin más que decir, escuchemos la canción Turbia. Estás atravesando muchas más fronteras y una nueva era pronto te abrigará. No puedes escapar, esa es la realidad. No mires hacia atrás, te puede quisiera esquivar las balas que vendrán. Estás atizando una gran hoguera, borrando las huellas. Solo polvo quedará. No puedes escapar, esa es la realidad. No mires hacia atrás, te puede aniquilar. Quisiera evitar, quisiera esquivar las balas que vendrán. Bueno,
Según lo que entiendo, es una canción dedicada a los hombres más que todo. Y también decirles, no sé si me he olvidado decirles que esta canción lo estamos viendo a petición de Biancus, que es un suscriptor, ya ha sugerido y ha pedido esta canción. Como les decía, que más se refiere a los miedos del hombre cuando se tiene que preparar para ir a servir su patria, ¿no? Yo puedo entender que tengan miedos a la hora de decidir si ir o no, porque otros no son destinados en la misma zona, son destinados otros fuera del país hasta o en las fronteras, y a veces no tienen comunicación con sus seres queridos y es muy difícil que cuando dices no tengas miedo, que todo o te van a calzar las balas, es como decir, tienes que afrontar esos miedos, no hay de otra, esa es la realidad del ser varón, ¿no? Esa es normalmente como dicen, si vas al cuartel te haces hombre, eso es mentira. Uno ya es hombre desde que nace, solamente es una etapa más de su vida que tiene que tomar decisión y si es por ley que tiene que ir, está obligado a ir a servir su patria. Y hay otros jóvenes que no les gusta esa vida militar y es muy duro quizás para ellos el decidir y afrontar esos miedos que tienen para estar lejos de su familia y para estar en un lugar donde va a estar constantemente recibiendo órdenes, recibiendo y todo el tiempo diciendo sí señor, aunque tenga la razón, pues tiene que decir sí señor. Esa es la cruda realidad. Y la canción está muy bien. El cantante canta muy bien. No sé si he comentado antes, quizás esta banda se ha creado porque gracias a que ellos hayan sido fans o les hayan inspirado otras bandas extranjeras, porque sabemos que en nuestro país no es el país de origen del rock, pero se ha creado en nuestro país porque gracias a gente que ha gustado de ese género, del rock alternativo, del rock metálico, del rock pesado, ¿no? Hay muchos artistas como Nirvana, hay Guns N' Roses, hay Scorpion, hay infinidad de grupos de rock. A lo mejor ha sido inspiración uno de ellos o para todos, no lo sé, pero ha sido una fuente que ahora este grupo va a ser inspiración para otras personas que guste del rock. A mí, y como siempre yo les puedo decir, yo escucho todo tipo de género, me gusta este género también. Lo que me gusta es la voz ronca esa. A veces me da miedo que se lastimen la voz porque es como si estuvieran estirando mucho, pero es ese género así. No ganin llaqtamasis kay takizunas takimunkuy sumaqta huk qharipaq. Niman huk qhari sipas kaqtin rinan tiyan cuartelman sirviq kay patria ninchista nisunman, sirvimunan tiyan. Ichapis ley nin obligatorio rinayki tiyan, entonces ichapis pay sipas runama rimunanchu manchichikun. Ninman pay sonqon ukhupi mana riman chayri imanawankumantas riman chayri imayna riwanman ri, a veces mana llaqtanninchispichu quedakun fronterasman apankuy, fronteraspita mana comunicación kanchu, mani cartatapis apachiyatinkimanchu, kunan día ari tiyan teléfono parlankiman, pero a veces mana. Entonces paykuna hina t'ukurikuyta manchichikuncha, chantapis ninkaytaki decidinayki tiyan chay realidad, chay kawsayki qhari hina, entonces afrontanayki tiyan chayta nin, ama manchikuspa ñawpaqman rinayki tiyan. Manchikunki chayri balahina hamunqa manchay nisun nin, manchay hamunqa chaypita quedakunki kan. Entonces noqa nini sipas runas kay qharisqa ama manchikuychischu ari,
mana facilchu, ma qhasillachu. Pero chantapish qankuna umachakuytawan thuru runas hina rinaykichis tiyan. Sirvimunaykichis tiyan, sirvimunaykichis tiyan parteata ninchisman, imarayku obligación. Ma obligación kaqtin rimunanki chay rinki, ma rimunanki mana. Entonces, sumaqta quirinku, noqaman gustawan, a ver uyarinallapuni. Salar de Uyuni. Hacia atrás te puede aniquilar. Quisiera evitar, quisiera esquivar las balas que no puedes escapar. Esa es la realidad. No mires hacia atrás. Te puede aniquilar. Quisiera evitar, quisiera esquivar las balas que Wow, ejército. A ver, vamos a recorrer un poquito. Donde quiero de Bolivia, forjador de la patria. Este vídeo fue posible gracias al ejército de Bolivia, que dije porque es de entrada era el vídeo dedicado a un hombre, ¿no? En general, porque es muy duro el ser un militar o el ser un soldado. Me imagino los entrenamientos que deben pasar para tener honores como el muchacho del vídeo, que ha recibido honores y ha cumplido y ha derramado una lágrima, ¿no? Al finalizar su periodo de servicio militar, diría yo. No ganini llaqtamasish kay taki cosa imaynachus kay nin este vídeo fue posible ni kay vídeo ruakun imaraykuchus kay ejército de Bolivia yanapanku. Entonces charaykus ruakun kay vídeo. Entonces kaypi nin ejército de Bolivia forjador de la patria. Chay nin. Chanta a ver a ver chay. Entonces chay qankuna yachankichikña pimanchus dedicasqa kasan kay taki qankuna ima piensankichis nirimunkichisman cosachakanman chantapis imatachus uyarikuymunankichis nimunkichisman ancha duro qharispaq rinanku tiyan servicio militar ruwananku tiyan ancha llakin mamaspaq tataspaq pero paykuna qharihina rinanku tiyan porque mana ayqankumanchu porque ley kaqtin mana atikunchu ayqaykunaqa llaqtamas kay kamalla kachun waq videokama imatash maña qhawarikuymunankichis mañamunkichisman videosniykichishtapis apachimuychis qhawarinanchispaq ama qhipakuychu kay kamalla kachun llaqtamas waq videokama gente den like, dislike, comenten, compartan, comenten lo que piensan del video. A mí me ha gustado, está muy bueno, ya yo veré qué es lo que hago. Espero que ustedes también vayan y visiten su canal.
Hasta el próximo vídeo, gente.